Y vamos a trabajar por lo menos unos 5 o 6 versículos de este salmo, del Salmo 40. Salmo 40, en el verso 1 al verso 6 dice así: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar como con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Verso 4. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Verso 4. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor mío, mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Verso 6. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocausto ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Hermanos, este salmo es un salmo que empieza diciéndonos: ¿dónde debo poner mi esperanza? Y quiero que en esta mañana nosotros podamos alertar nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, y que nos concentremos profundamente en este espacio para que el Señor de verdad pueda, por el Espíritu Santo y por la palabra, traer a nuestro corazón algunas referencias, algunos principios que queden colocados ahí. La iglesia del Señor trasciende, hermanos, sobre la palabra del Señor. La iglesia del Señor se nutre a través de la palabra. La esperanza de los pueblos y del pueblo de Israel, específicamente en el Antiguo Testamento, surgía a través de lo que el Señor les había prometido. Pero esa promesa no se queda ahí, hermanos, porque el Nuevo Testamento abre los espacios en donde a nosotros también se nos advierte y se nos habla y se nos dice que el Señor va a estar con nosotros todos los días. Por eso esta palabra es una palabra que a nosotros también en este tiempo, en este contexto, aplica. ¿Por qué? Porque el Señor también a nosotros nos ha sacado del mundo. El Señor nos ha sacado de las circunstancias, del lodo cenagoso. Y no es sino a través de la Escritura y a través de la fe que nosotros hoy, planteando este tema, podemos también abrir nuestro corazón y decir: Señor, ayúdanos. Yo he titulado: ninguno que espera en el Señor será avergonzado. Hermanos, esta es una de las grandes verdades. Si usted y yo esperamos en el Señor, nunca seremos avergonzados. Si usted y yo tenemos la capacidad de esperar y confiar en el Señor, nunca seremos avergonzados. El Señor es suficiente para ser mi sanador. El Señor es suficiente para ser mi salvador. El Señor es suficiente para ser el que saque mis pies del lodo cenagoso, como dice el salmista. Ahora, salir del problema, hermanos, salir del lodo cenagoso requiere que te conviertas en un protagonista y dejes de ser una víctima. Hermanos, si hay algo que ha estado contrariando la vida de los creyentes y de la iglesia, siempre es la forma en la que las personas y la iglesia se ha victimizado. Nosotros tenemos que entender de una vez y por siempre que la teología del sufrimiento toma lugar en las Escrituras. Que la teología del sufrimiento es un aspecto inmerso para el cristiano. Nosotros necesitamos entender que eso es parte de la dinámica, que igual como Jesús lo advirtió, lo que hicieron con la rama verde, dice Jesús, ¿y qué no harán con la rama seca? Advirtiendo él que los padecimientos que habían padecido él iban no solamente a ser para él, sino aquellos que seguían a Cristo, aquellos que fueran los seguidores de Él, pasarían también por el valle de la sombra y de la muerte, pero no para victimizarse. Nosotros a nuestro Jesús nunca lo hemos victimizado. Nuestro Jesús siempre confrontó todo, hermanos, todo. Lo confrontó con la sonrisa y el gozo que el Señor le daba. Lo confrontó con la realidad. Inclusive cuando Jesús, en el verso más pequeño que aparece en la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró.
Cuando Jesús lloró, lo hizo, y hermanos. Y cuando usted ve la nota o ve el texto que sigue, cuando Jesús llora, habla y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y que apedreas a los que hemos sido enviados a ti. Cómo quisiera recogerte como la gallina recoge a los pollitos. Jesús no se quejó. Jesús no se estaba quejando. Jesús no estaba diciendo: ahora sí, pobrecito yo que me van a matar. Pobrecito yo. Hermanos, pero hoy la iglesia, a veces la iglesia del Señor, no logrando entender esto, en vez de convertirnos en protagonistas, nos convertimos en personas que vivimos victimizándonos. Y esto no está bien, porque lo que estamos diciendo al victimizarnos es decir que nuestro Dios no es tan poderoso como nosotros muchas veces decimos que es tan poderoso. Si mi Dios es tan poderoso, es posible que mi situación sea resuelta en el poder de Jesús. Si mi situación, la más adversa, la más difícil, la más cruenta, la más horrible, no puede apagar el gozo de la salvación que en mí emerge. Conversaba yo con una psicóloga amiga y me decía con respecto al asunto del famoso paso de lo que es el duelo. Y cómo es que la psicología ha hablado del duelo de una manera en donde inclusive lo tienen enmarcado en procesos. Son 3 meses para una cosa, 3 meses para otra, 3 meses para otra. Uno, cuando en medio de lo que conversamos, yo le decía, porque yo estaba retroalimentándome en algo que necesitaba por un asunto de otro trabajo que hago en otro lado, de poder ver la comparación bíblica con respecto a esto versus la parte de la psiquis, la psicología del ser humano. Entonces decía, es que la psicología advierte que el ser humano tiene que ir procesando porque efectivamente tiene que ir dándose el tiempo y tiene que ir dándose el chance y tiene que ir dándose y dando para que vuelva otro paso y para que caiga otro paso, ¿verdad? Y yo decía, sí, entonces desde la psiquis, desde la parte psicológica, posiblemente el ser humano es así. Pero cuando yo le pregunto y le digo, y desde la parte cristiana, cuando dice que Jesús expió todas nuestras causas y nuestros pecados, cuando dice que Jesús en la cruz del Calvario pagó todo el precio, cuando dice que Él sufrió por lo que yo tenía que sufrir, Él pagó el precio por lo que yo tenía que pagarlo, cuando Él en el madero y en la cruz del Calvario dijo: hecho está, consumado es. Empezó el tiempo en donde Él pagó todo el precio y ya no hay condenación para mí. ¿Cómo lo proceso? Se acabó la conversación. Porque al final nosotros tenemos que hacer una gran separación, hermanos. Sí, usted es un humano, usted es una persona. Si a usted se le murió alguien, seguro usted y yo vamos a llorar, vamos a patalear y vamos a sentirnos mal, posiblemente. Pero de eso a la victimización es otro mundo. De eso a que yo prolongue en el tiempo eso, hermanos, perdón, cada uno lo vive y yo aquí respetuosamente les estoy diciendo, usted lo vive como quiere vivirlo, pero la Escritura a mí me enseña que yo soy victorioso más que vencedor. La Biblia me dice a mí que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y si eso y lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para resolver yo mi causa espiritual, emocional, sentimental, hermanos, Jesús murió de por más. Usted no ha nacido de nuevo. Yo no he nacido de nuevo cuando la causa de Cristo no me alcanza. Si Jesús no me alcanza para lo que estoy viviendo, hermanos, yo tengo que ver cómo me introduzco y cómo me aprendo sobre el nuevo nacimiento y decir: Señor, de verdad, entonces mi nuevo nacimiento está con un faltante. ¿Cuál es el faltante en el nuevo nacimiento cuando yo no logro superar etapas de mi vida? Yo les estoy retando en esta mañana que usted se examine. Hay personas que no trascienden, hay cosas que las superan, hermanos. Por ejemplo, yo era una persona que consumía. Después de que yo me convertí, ¿cuántos días más duré consumiendo droga, consumiendo licor, consumiendo cigarros, consumiendo malas palabras? ¿Cuánto me duró a mí? ¿Cuánto creen ustedes que yo duré después de eso? En el acto. ¿Ah? En mí no hubo proceso. Cuando yo me convertí al Señor,
Y yo dije, Jesús es el Señor, y me dijeron que orara, que ni sabía qué era orar, y que me dijeron que ya yo había recibido al Señor, que ni sabía qué era eso, y cuando me dijeron que yo era un cristiano, que tampoco sabía qué era eso, y solo me dijeron, ahora usted es un hijo de Dios, y usted ahora tiene que caminar diferente. Y yo decía, sí, yo voy a ver cómo camino. Si caminaba así, como toda una pinta, yo dije, ahora voy a caminar normal. Pero no era eso, sí, no era eso. Hermanos, Dios tuvo, y yo creí en eso. Yo no lo sabía, yo ni sabía qué textos. Es más, el único texto, un texto que a mí me dieron fue, aunque pase por el fuego no te quemarás, y aunque pase por las aguas no te mojarás. Eso, imagínense la profundidad en esa escritura. Y ese fue el texto que hasta hoy me ha sostenido. Y yo dije, nunca más, ni un cigarro de marihuana, ni un cigarro corriente, ni un trago, ni una borrachera, ni palabras feas. Todo se me quitó. Pero entonces, si alguien no puede ser, y alguien, porque yo conozco otras personas que han dejado de tomar, que han dejado de fumar, no se les han quitado las malas palabras ni los berrinchudos. Hay otros que se les han quitado lo berrinchudo, lo de tomar y todo esto, y le quedan otras cosas. Entonces uno dice, bueno, Señor, yo quiero dar el beneficio de la duda. Entonces procese usted, pero procese en Cristo, hermano. Revisemos nuestro nuevo nacimiento, revisemos la causa por la cual nosotros decimos somos hijos de Dios y Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo, es suficiente para terminar con mis problemas aquí en la tierra, hermano. Y no le estoy diciendo que es que usted entonces lo que pueda tener como enfermedad se le quite de la noche a la mañana, porque la enfermedad está sujeta también al principio del sufrimiento. Y las necesidades fisiológicas muchas veces y químicas y biológicas están sujetas también a la forma por la cual el pecado ha tomado lugar. ¿Estamos aquí, hermanos? Estamos aquí. Entonces, al final no es responsabilizar, no, es saber que aún lo que estoy padeciendo lo padezco por Cristo y me gozo. Entonces, si yo estoy padeciendo por Cristo, me gozo. La historia que hoy contaba el hermano Gabriel, este hombre quiso ser amigo de esa gente que es tan fiel. Hermanos, porque al final de la jornada nosotros tenemos que entender cuál es nuestro Dios. ¿Por qué hago esta exhortación? La hago con toda la consideración. Usted procesa en su vida, usted es una persona, usted sabe cómo está su relación con el Señor. Yo desde aquí lo que hago es decirle, hermano, si Jesús lo hizo, Jesús es suficiente, el gozo del Señor es mi fuerza. Si Él lo hizo, yo en el nombre de Jesús puedo declarar sanidad, y si me tengo que morir de algo, me tengo que morir. En el nombre de Jesús también lo sé. Al final de la jornada, si tengo que pasar procesos, los tendré que pasar, pero nunca los pasaré solos, nunca los pasaré solos. Los pasaré en la esperanza gloriosa de Jesucristo, que me levantó en medio de mis pecados, que me levantó del lodo cenagoso, que me hizo ver diferente y que Él nunca me dejará avergonzado. Hermanos, qué triste es poder ver cristianos que a veces son como vergüenza, hermano. Parece que el Señor se les murió, hermano. Di, ¿cómo está, hermano? Di, hermano. Aquí, porque hay unos que son bendecidos, prosperados y en victoria, y hay otros que están derrotados gradualmente en su vida y hechos una desgracia. Entonces uno dice, ¿dónde está el poder de Dios? Hoy necesitamos anclarnos en este salmo y decir, Señor, tú no me vas a dejar avergonzado. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento, hermanos. Somos una iglesia victoriosa. Nuestras familias tienen que ser familias victoriosas. Y cuando digo victoriosas es que tenemos una esperanza, aferrados al bien y a la misericordia, a la gracia de Dios. No porque tenga todo resuelto. No, a mí me hace falta un montón de plata, y más cuando llega el asunto del sticker, del marchamo, y yo tengo que ver cómo hago para lo otro y lo otro. Sí, hermanos, esas son pequeñas, leves tribulaciones momentáneas. Amén, hermano, amén. Que si no tuviera carro ya no tuviera ese problema.
Pero bueno, el Señor sabe cómo componernos. Y no es que el Señor viene y nos dice, ahora sí, le resuelvo esto así. No, no, tenemos que ver cómo es que Dios está funcionando y trabajando. Es decir, y lo cierro con esta frase, este comentario y este momento. Hermano, si usted en su circunstancia no ve la oportunidad de gozarse, no ve la oportunidad de crecer espiritualmente, no ve la importancia de madurar espiritualmente, si la circunstancia te está aplastando es porque el diablo te está ganando. Si en la circunstancia usted puede ver la oportunidad de Dios para crecer y dar gloria a su nombre, usted creció espiritualmente. En el nombre de Jesús se lo digo, porque la circunstancia nunca podrá ser la justificación, hermanos, ni tampoco la excusa. La circunstancia debe ser la oportunidad de crecimiento para dar gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Qué bonito. No estaba en el bosquejo y eso es lo que me gusta. Salir del problema, del pozo, requiere que te conviertas en un protagonista, hermano. Seamos protagonistas de la gloria de Dios. Seamos protagonistas de la esencia de Dios. Hermanos, el salmista empieza a decir: puse mi esperanza en el Señor. Él inclinó su oído y escuchó mi voz. El poner la esperanza, hermanos, implica esperar. Y vean qué bonito esto, y lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Vamos otra vez. ¿Se lo aprendieron? 1, 2, 3. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Es que yo he esperado tanto, es que ya estoy cansado, es que yo sí es cierto que he esperado. No, hermano, esperó Noé 120 años para que se le montaran 8 y 3 por obligación, porque era el suegro y tenían que ver qué hacían los yernos. 120 años predicó las escrituras sin poder ver gota de agua. Esperó el pueblo de Israel en su cautiverio. Esperó Job, hermanos, en su sufrimiento. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Porque los que esperamos en el Señor, hermanos, tendremos nuevas fuerzas. Hermanos, el esperar paciente en Dios caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la impaciencia nunca se alberga y nunca se albergó en el corazón de Jesús. Mucho menos se escapa de sus labios la queja. Hermanos, a lo largo de toda la agonía de Jesús en el huerto, su juicio de burlas crueles entre Herodes, Pilato y su pasión sobre el madero, esperó en paciente omnipotencia. Él esperó pacientemente al Señor. Ni una mirada de ira salió de nuestro Jesús, ni un murmullo, ni un acto de venganza del paciente Cordero de Dios. Hermanos, esperó y siguió esperando, fue paciente hasta la perfección. Hermanos, excediendo a todos los demás, que según su medida glorificaba a Dios con ese fuego que estaba quemando su corazón. Job fue otro hombre, hermanos, sobre el cual la ceniza igualó a Cristo en la cruz. El Cristo de Dios llevaba la corona imperial entre aquellos que decían: ¿dónde estás? Si de verdad eres el Hijo de Dios, apéate de esa cruz, muchacho. Si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que las cosas no sucedan así. Hermanos, vean los improperios, vean el sufrimiento, y de Jesús solamente esperó pacientemente. Más bien dice: esperé esperando que se cumpliera el plan y el propósito de Dios. Esa es nuestra expectativa, hermanos. Si nosotros de verdad confiamos y creemos en nuestro Jesús, en nuestro Señor, tenemos que esperar esperando. Está bonito, ¿eh? Esperar esperando. El pecado ha atascado los pies en el lodo cenagoso. Eso es lo que el salmista está relatando. Dice: me sacó, en el verso 2, me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno
pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Hermanos, el pecado ha atascado nuestros pies desde nuestra misma infancia. Nos hundimos en acciones, en palabras malas y en muerte física, espiritual que nos amenaza. ¿Qué podemos nosotros hacer? A veces el cristiano está atascado, la iglesia está atascada. Hoy la iglesia está viviendo un momento súper, hiper difícil, pero no súper imposible de superar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El enemigo sacó sus garras, el enemigo sacó las formas y hoy nos mantiene ocupados y hoy nos mantiene en circunstancias tan adversas, hermanos, que uno mira por todo lado, hermanos, y es una crisis financiera, crisis salud, crisis políticas. ¿Han visto cómo está todo Sudamérica? Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, por este otro lado Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica en otro perfil, porque los muertos que tenemos aquí, hermanos, qué duro. Es duro, pero otra vez, hermanos, el enemigo está sacando sus garras, pero mayor es el que está en nosotros. Nosotros somos más que vencedores. Este hombre, dice el salmista, él sacó del hoyo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y note que cuando lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El salmista está dando testimonio de 4 cosas que Dios hizo con él. Y vamos a ver estas 4 cosas que Dios hizo con él. Me encanta esta filmina, o como se llama este cuadro, y lo que dice ahí. ¿Ven qué dice? ¿Qué dice ahí, hermanos? Otra vez. 1, 2, 3. ¿Será que para mí es tan presente de donde Dios me sacó por mi vida? ¿Verdad? Pero yo sé que también a usted Dios lo sacó de algún lugar, hermano. Yo sé que Dios lo sacó a usted de algún lugar. Yo sé que Dios lo ha sacado a usted de cosas que no son según el corazón de Dios. Ahora, vean esas 4 cosas. Vean, número 1, el salmista está dando testimonio de 4 cosas que Dios hizo con él, que también las ha hecho con nosotros. Lo sacó del pozo de la desesperación. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que entender que el cristianismo y el cristiano muchas veces vive momentos de desesperación, ¿o no? Hay momentos duros, hay momentos muy difíciles, hermanos. Hay momentos que si no nos agarramos de la mano del Señor con la fuerza, hermanos, será imposible pasar de ahí. Por nuestra fuerza nunca lo lograremos. Por nuestra propia prudencia nunca lo lograremos. Tendremos que recurrir como el salmista diciendo, en la desesperación Él me sacó del pozo de la desesperación. Número 2, lo sacó del lodo cenagoso. Este lodo cenagoso es la forma literal en donde existía, hermanos, una forma en donde los pies se pegaban en el fango. Era difícil por sí mismo salir de ahí. Si no había ayuda, si no había pronto auxilio, la persona sucumbía y se movía en esas tierras movedizas y se hundía, hermanos, porque ese lodo cenagoso era terrible. ¿Qué otra cosa? Hermanos, no solo eso, sino que lo puso sus pies sobre la peña, es decir, sobre Cristo mismo. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos. Y no solamente eso hace, sino que Él endereza sus pasos. Ahora, estas 4 formas que el salmista ve son las 4 formas que nosotros tenemos que tomarlas como nuestro principio. Usted está viviendo un momento muy duro, muy difícil. El Señor entonces, en la palabra a usted y a mí, nos dice que Él es y Él va a hacer esto si usted lo cree. Te va a sacar del pozo de la desesperación. Y yo también digo amén, hermana, porque yo necesito salir del pozo de la desesperación también. Él me va a sacar del lodo cenagoso. Él va a ver cómo yo me puedo mover, hermanos. Él me va a sacar de ahí. Y no solo eso, Él me va a poner sobre la peña, que es Cristo mismo. Él me va a poner sobre la piedra. Él va a arreglar mi situación. Él va a ver cómo mi circunstancia la va a usar para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos el nombre del Señor. Aleluya. Entonces no le doy gracias a Dios por el cáncer. Le doy gracias a Dios que mayor que el cáncer es Él. Y que Él sabrá cuándo me lleva, porque también Dios me quiere a la par de Él. Aunque yo a veces no me quiero ir, es extraño, ¿verdad?
esa disyuntiva que vivimos. Pablo decía, no sé si es mejor, creo que es mejor irme que quedarme. Pero si el Señor quiere que me quede, mejor me quedo en vez de irme, ¿verdad? Pero ese era el corazón de Pablo. El de uno es que uno nunca quiere irse. Bueno, yo. Pero amo al Señor. Y el día que Él me llame, de todas formas, quiera yo o no quiera yo, vamos para allá. Me voy con Él a la Nueva Jerusalén. El consuelo es que los muertos no sienten. La torta es para los que quedan alrededor, ¿verdad? Bueno, ni torta, porque si usted sabe que murió en Cristo, hermanos, ni la vida ni la muerte, nada, ni principado ni potestad. Saben, hermanos, hay una de las cosas, por eso la Escritura dice, bendito sea la muerte del santo, en la muerte de los santos, porque la muerte de los santos es parte de lo que Dios, y a mí el Señor a mí esto me lo tiene tan claro. Cuando el Señor se lleva a alguien que es su hijo, su hija, es porque Él quiere compartir con él y con ella. Es porque dicen, ya se los presté mucho, ahora viene conmigo. Y los que mueren en Cristo, por eso es que van a la presencia del Señor y están con Él. Y estaremos con Él, hermanos. Eso es precioso. Aunque a nosotros nos haga mucha falta todo, ¿verdad? Aunque nos haga mucha falta las cosas y las personas. Pero el Señor, cuando nos quiere llevar, es porque Él quiere que estemos a su lado. Amén. Y usted y yo, hermanos, si no hemos cumplido el propósito, no nos iremos hasta que cumplir el propósito. Cuando el propósito de Dios se cumple, usted y yo iremos con Él a los regazos del Señor. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo del Señor. Aleluya, porque esto es ganancia, amados. Esto es ganancia. Esto es saberse seguros en el Señor. Amén. Aunque pasemos ese momento que es un momento posiblemente difícil. Él no solamente me puso sobre la peña, sino que me enderezó mis pasos. Hermanos, note que el salmista dice, me plantó mis pies sobre una roca y me hizo caminar con un paso firme. Ahora, ¿qué otro aspecto? En el verso 4, dice, dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Hermanos, ¿qué dice esta lectura? Leamos juntitos ahí a la par. Es importante eso que está al lado. 1, 2, 3. Las respuestas de Dios hay que esperarlas, no apurarlas. Hermanos, si en algo somos nosotros, la mayoría de nosotros, tremendos es en apurar al Señor. Y hay gente que se da el lujo de decir, Señor, pero ¿cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Y ya, Señor, ya yo le dije que ya tengo tanto tiempo. Hermanos, necesitamos ver que las respuestas de Dios hay que esperarlas, no apurarlas. El versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hermanos, y nosotros vamos a ser probados para salir aprobados. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Hermanos, porque si nosotros decimos que amamos al Señor, que es mejor estar en su presencia, ¿por qué a veces a nosotros se nos dificultan tantas cosas en la circunstancia? Yo entiendo que la circunstancia nos golpea. Yo también me pongo triste en circunstancias. Yo también reacciono en las circunstancias y a veces no sé qué hacer y a veces me confundo porque todavía estoy en mi humana debilidad. Pero tengo que superar este proceso y poder decir, Señor, no, bienaventurado el hombre que en Jehová ha puesto su confianza. Yo quiero poner la confianza en el Señor, hermanos. Yo quiero ponerla en Él. Es un reto, hermanos. Es un reto. Yo quiero poner mi confianza en el Señor porque mi vida, mi salud, mi familia, mis hijos, mis finanzas, mi trabajo, mi matrimonio, está puesta mi confianza en el Señor. Él me va a sacar adelante porque yo confío en el Señor y soy bienaventurado. Bienaventurado el que en el Señor pone la confianza. Hermanos, la fe obtiene las promesas. ¿Te podría decir eso, por favor, para retroalimentarnos? La fe obtiene las promesas. Otra vez, la fe obtiene las promesas. Hermanos, una confianza simple,
una confianza simple, una confianza sencilla en Dios es la marca segura de esta bienaventuranza. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Por lo que yo no puedo ver o hermano, no puedo capturar en mi corazón y en mi vida. Por lo que yo no puedo a veces resolver. Yo necesito ser bienaventurado porque pongo mi confianza en el Señor. Ese es el registro de un hombre que estuvo en el pozo pero que salió, y que Él nos enseña cómo manejar los tiempos del pozo cenagoso. Hermanos, Él no se desesperó. Vean el salmista no se desespera. Salidas equivocadas. Hermanos, él no renegó de su fe. Hay algo terrible que nos pasa a veces como creyentes ante las circunstancias que son muy largas. Hermanos, muchas personas terminan renegando de la fe. No, yo no creo que esto no lo salva ni. Y ahí va. Esto no se salva. No, hombre, esto ya está más que perdido. No, hombre, ya yo no, ya para qué orar. No, ya para qué. Todo, hermano. Se pierde la fe. Este hombre del pozo cenagoso no renegó de la fe. Este hombre creyó esperanza contra esperanza. Como la iglesia hoy es invitada a confiar que si el Jesús de Nazaret, nuestro Jesús, lo hizo, nosotros podemos salir adelante en esto. Él no dejó de asistir a la iglesia y rechazó a los hermanos. Otra conducta terrible de la iglesia cuando está pasando en circunstancias. Me voy, ya no me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esa predicación no, esa iglesia no, estos hermanos. Yo siempre he dicho, mejor no digo lo que yo siempre he dicho. Esto no es una espera pasiva. No es una espera pasiva. Nosotros tenemos que entender que no es una espera pasiva. Se espera postrado en el cuarto de la guerra. Pero ¿dónde están los grandes hombres y mujeres de Dios que están postrados? Un ejército de rodillas. Bueno, si la resolución del conflicto no viene en la oración de rodillas, entonces, hermano, usted no está orando bien. Yo no estoy orando bien. Porque si la oración, el postrarme, no me da a mí, no la respuesta al problema, porque el problema nunca será el problema. No, la paz interna que requiero y necesito en Dios y saber que esa circunstancia se va a convertir en una oportunidad. Cuando guerreamos, cuando nos ponemos en posición de guerra, cuando nosotros nos postramos delante del Señor en el cuarto de la batalla, en el cuarto de la guerra, hermanos, Él adiestra mis manos a la batalla. Y entonces la circunstancia se viene y se convierte en una oportunidad. Y el gozo del Señor conmueve mi ser y mi espíritu, y entonces las cosas trascienden diferentes. Entonces tengo la resolución de los principios bíblicos, y entonces empiezo a llamar las cosas como Jesús las está llamando. Y entonces puedo decir: Señor, tú eres mi ayuda y mi fuerza. Sí, Señor, a mí me cuesta. Sí, Señor, todavía tengo pensamientos que me turban. Sí, Señor, todavía tengo miedo. Sí, Señor, todavía tengo un conflicto. Pero hoy, de aquí, del cuarto de la batalla espiritual, salgo, Señor, con fe. Salgo en confianza. Salgo en certidumbre que si tú vas delante, Señor, que si esta circunstancia, Señor, opera bien, sencillamente, Señor, yo saldré haciendo conforme tu plan y tu propósito. Es diferente. La circunstancia no va a desaparecer. La circunstancia es el motivo por el cual muchas veces Dios hace que crezcamos en nuestro corazón, en nuestra familia, en la iglesia. Las circunstancias son mi oportunidad de vida, mi oportunidad de crecimiento. Y si lo logro ver así, hermanos, Jesús es glorificado. Entonces no es una espera pasiva. Yo voy a esperar en el Señor en mi cuarto de guerra. Yo voy a esperar en el Señor en el nombre de Jesús, aplicando los principios de la Biblia, hermanos. Él no verá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A usted no le faltará el pan en el nombre de Jesús, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A usted y a mí no nos va a faltar. Aún en los momentos del valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque Él dice: Él está conmigo. Y esa es mi victoria. Hermanos,
la fe obtiene las promesas. Una confianza simple, sencilla en Dios es la marca segura de la bienaventuranza. Me encanta Isaías en el capítulo 9 y en el verso 2. Si quiere me acompañan ahí y voy cerrando el tema esta mañana. Isaías el profeta viene con una inspiración y el Espíritu Santo, Señor, se me perdió. El Espíritu Santo inspira en esta forma gramatical tan poderosa, tan especial, tan bella, tan significativa, hermanos, para otros y para el pueblo de Israel, y hoy también creo que también para nosotros debe tener ese gran significado. Isaías en el capítulo 9 recibe de Dios esta gran motivación, inspiración, revelación, y vean lo que dice, hermanos. Voy a empezar en el verso 1. Estamos ahí en Isaías 9, vamos. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra, hermano? Porque es palabra que está aquí. Y fue una palabra muy específica del profeta en un momento histórico particular del pueblo de Israel. Pero también esta palabra en el Nuevo Testamento tiene un espacio. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso podemos aplicarla. Yo soy la luz del mundo. Aleluya. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que viven en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegran como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro de los que oprimían, como el día de Madián. Quemado será todo calzado del que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño, aleluya, nos es nacido. Un hijo nos es dado. Ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya, aleluya, hermanos. Este es nuestro Señor, este es nuestro Dios. Aleluya. Él es digno de que usted le dé un aplauso. Él es Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Aleluya. Él va a llevar, hermanos. Él va a llevar el niño nacido, el hijo se nos dio. Gran revelación del profeta Isaías. El niño nacido, el hijo dado. Hermanos, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta mañana es tiempo de que nosotros veamos la gran luz. Ninguno que espera en el Señor será avergonzado. Ninguno que espera en el Señor será avergonzado. Lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. Sé paciente. Espera en Dios. ¿Podemos leer eso de nuevo juntos? ¿Qué dice? Lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. Sé paciente. Espera en Dios. Él nos ha libertado de la muerte, del diablo, del infierno, de todas las atrocidades, y hoy somos nueva criatura. Así lo declara la Escritura. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. Amén. Padre, esta mañana te queremos bendecir. Esta mañana queremos darte gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús honramos tu nombre y te bendecimos por todo lo que tú has hecho. Esta palabra la tomamos en el nombre de Jesús. Nos ha sacado del lodo cenagoso. No hay sufrimiento, no hay adversidad, no hay circunstancia que a nosotros nos vaya a golpear
porque cada una de estas serán solamente cumplimiento de tu plan y tu propósito, y no estamos solos. Tú vas con nosotros delante como poderoso gigante. Confiamos en ti, Señor. Lo que vale la pena tener, vale la pena esperar. Espero y confío en ti, que tú me sacarás, que tú me llevarás a mi familia, en mi salud, en la crisis financiera, en cualquier área de mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres Dios que no mientes, y te damos toda gloria y honor, Señor, porque nos has puesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo reciben esto, hermano? Aleluya. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga mucho. Feliz principio de semana. Nos estamos viendo. Bendiciones.